día nos pone la liturgia, nos hace meditar sobre tres aspectos principales. El primero de ellos es relativo a este hijo que de repente se siente demasiado autónomo, demasiado capaz, y lo único que quiere es vivir la vida y pide esta parte de sus bienes y se va lejos de la casa a disfrutar plenamente de esta parte de la herencia, con tal buena suerte que lo pierde todo y se llega a la miseria en la cual él espera comer la comida de los cerdos. O sea, llega a la situación más denigrante, porque lo más denigrante para un judío en este momento era cuidar cerdos, ¿ya? Y más denigrante aún querer comer la comida de los cerdos. ¿Y qué nos lleva a reflexionar esto? Que muchas veces nosotros, en nuestro orgullo, en nuestra situación tan particular de sentirnos, así entre comillas, como dioses, muchas veces nos alejamos de la voluntad de Dios, del camino de Dios, para vivir nuestra propia vida según nuestros propios juicios, nuestras propias decisiones. Y eso nos lleva a una miseria moral, a una miseria espiritual, a tal punto que podemos llegar al nivel de este hijo que se aleja de la casa. Por lo tanto, el poder, o sea, lo que dice la Escritura es una gran verdad. Los caminos de paz, de felicidad, los caminos de realización de la persona están en la palabra del Señor, están en el seguimiento de la voluntad de Dios. Cuando nos alejamos de eso, estamos buscando nuestra propia infelicidad, nuestra propia desgracia. Otro aspecto importante de esta lectura que acabamos de leer es la capacidad de conversión, de asumir que se cometió un error. Porque aquí, en la situación de este hijo que llega a una situación tan baja como es estar deseando comer la comida de los cerdos y no tener un nivel de trabajo muy mínimo, él asume el error cometido y él dice y confía en la voluntad, en el perdón de su padre, y él asume ponerse en una, o sea, que ha perdido la dignidad de hijo, y eso le permite poder volver a la casa de su padre, volver, aunque sea a una parte como jornalero, como se plantea, pero confía en que su padre lo va a aceptar, ¿ya? Porque fíjense la contraposición del criterio del hermano. El hermano lo rechaza violentamente, el hermano en la cometido errores no lo acepta, no lo perdona, a diferencia de la actitud del padre. Entonces, aquí hay una situación, muchas veces hay gente que plantea y dice que cometió un pecado tan grande que no tiene perdón de Dios, y se envuelven en ese espiral negativo que el demonio obviamente lo favorece, que es desconfiar de la misericordia de Dios, desconfiar de la bondad de Dios y quedarse sumido en su pecado o quedarse dando vuelta en el mismo pecado. Nunca nosotros debemos desconfiar de la voluntad de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia. Siempre debemos saber que, como dice la Escritura, aunque nuestros pecados sean rojos como la grana, el Señor los puede volver blancos como la nieve. Solamente el Señor tiene una sola cosa, que es la actitud de este hijo pródigo: el arrepentimiento, el reconocimiento del error y el volver con humildad a pedir perdón al Señor por los errores cometidos. Con esa condición básica, el Señor vuelve y cambia lo malo, lo cambia en bueno, lo rojo lo transforma en blanco. Pero se necesita ese punto. Si ese punto no se produce, siguen dándose vuelta en el pecado, siguen alejándose cada vez más y produciéndose esta destrucción moral en cada una de las personas que se han alejado del camino del Señor. Otra parte importante es este Padre misericordioso que espera. La otra vez yo escuchaba una meditación que es importante esperar los tiempos de conversión de cada persona, los tiempos de transformación, pero es una espera no pasiva, no es una espera en la cual se siente esperar, veremos a cuándo esta persona pueda cambiar o pueda transformar, sino es una espera activa, una espera en la cual se va acompañando, se va favoreciendo esta transformación de la persona, esta conversión de la persona que tiene su propio ritmo y su propio tiempo. Es así como este Padre
misericordioso, no se cansa de salir, me imagino, todos los días a esperar la vuelta a la venida de este hijo. Pero espera cuando él quiera volver. Fíjese que nuestra posición sería haberlo ido a buscar en distintas partes, haberlo traído como sea, de vuelta, ¿ya? Pero no fue así. Él esperó hasta cuando el hijo tomó conciencia de que había cometido un error y que debía volver a la casa de su padre, al lugar donde él había nacido y estaba. Finalmente, bueno, lo central y que hemos conversado es esta actitud de misericordia, esta actitud de perdón, que ni siquiera pide una cuenta, porque hiciste eso, no hay eso. Sencillamente, el Evangelio dice que lo abraza, lo besa, y lo más importante, le devuelve su dignidad. Una cosa que ni siquiera él pensó cuando inició este retorno a la casa del Padre, le devuelve su dignidad de hijo y hace una fiesta. Eso es lo que el Señor siempre quiere y espera para nosotros, devolvernos nuestra dignidad de hijos de Dios. Muchas veces en este alejamiento, en este volvernos en el pecado, nos olvidamos, perdemos esta visión tan importante de sabernos hijos amados del Altísimo, hijos queridos del Señor, con una dignidad muy importante, una dignidad muy grande, ser integrantes de la familia de Dios. Y muchas veces por envolver en estas estructuras de pecado nos olvidamos y quedamos inmersos en una situación que nos hace, nos degrada de esta dignidad que tenemos. Sin embargo, el Señor, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros pedimos perdón, cuando queremos volver a Él nuevamente nos acoge con cariño y nos reviste y nos regala de esta dignidad de hijos de Dios, que es la situación principal y primordial en nuestra vida, sabernos hijos del Altísimo, hijos amados de Dios, estos hijos por los cuales Cristo dio su vida en la cruz para rescatarnos y para redimirnos. Como dice el Evangelio, hemos sido comprados a un precio muy alto, un precio de sangre, la sangre de Cristo. Por lo tanto, que nunca nos olvidemos de esto y que siempre tengamos presente nuestra dignidad y nuestro deseo de mantenernos en este camino que el Señor nos ha elegido para cada uno de nosotros. Finalmente, está la actitud del hijo así que se queda en la casa. Antes el antiguo se llamaba el hijo bueno y el hijo malo que se había ido, pero realmente si uno analiza su actitud, no es tan buena, es una actitud soberbia, es una actitud descalificadora, es una actitud en cierta medida farisaica. Él se siente mejor que el otro y por lo tanto por lo mismo le echa en cara al padre, ¿por qué a él no le ha dado ni siquiera un capítulo? Y por este otro que hemos desarmado, por decir entre comillas, mata un novillo gordo y hace una serie de fiestas. Yo me acuerdo cuando era chico y escuchaba el Evangelio, le mostraba todas las razones, su otro hijo le mostraba que era realmente una injusticia, ¿ya? Pero si ustedes ven bien, el Papa dice cosas que son muy ciertas. En cierta medida, cada uno de nosotros tenemos esa actitud un poco farisaica de sentirnos mejor que los demás, de sentirnos un poco superior a otros. Y él lo resume en una frase. Él dice, cuando tú des una limosna, mírale la cara al mendigo, al pobre, al que tú sientes que está en una situación más degenerada. En más, le dice, tócale la mano y con eso vas a tocar la carne de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida tenemos una actitud de sentirnos superiores, de mirar, ¿no es cierto?, por sobre el hombro a algunas personas que las encontramos que son menos capaces, menos inteligentes, menos piadosas, en fin, bueno, pueden haber muchas situaciones en las cuales nosotros no tenemos una capacidad de entender que a lo mejor la otra persona tiene buenas dificultades, problemas, por los cuales no tiene la misma capacidad de oración que nosotros, por ejemplo, la misma capacidad de piedad, ¿ya? O la misma situación económica, en fin, distintos, o la misma capacidad intelectual, en distintos factores. El Señor con esto nos llama a ser prudentes, a ser misericordiosos, a ser acogedores para aquellos que nosotros sentimos estar en una situación inferior a nosotros. Quiero terminar con una frase que a mí me parece muy importante en este sentido. La Escritura dice, no juzguen y no se les juzga. Muchas veces nosotros en
estimamos, decimos, bueno, este flojo que no trabaja porque no se gana la vida, o en fin, no sé, distintos aspectos, por lo cual nosotros descalificamos, ¿ya? O este flojo siempre llega tarde, en fin. Hay distintas formas en las cuales, si ustedes se fijan, estamos emitiendo juicios, muchas veces juicios peyorativos, ¿verdad? El Señor nos llama a ser misericordiosos y a no juzgar. Que nos quede como una corolario de esto, que en esta época de conversión, en esta etapa, en este tiempo santo de la Cuaresma que el Señor nos está regalando, nos esforcemos primero en ser misericordiosos. En este Evangelio el Señor nos demuestra cómo nosotros debemos ser misericordiosos, de aceptar a los otros con sus debilidades, con sus problemas y de acogerlos. El Papa hace un esfuerzo muy grande porque nosotros seamos una iglesia evangelizadora, una iglesia que sea amigo de los pobres, amigo de los necesitados, como Cristo no era amigo de los pobres y de los pecadores. Muchas veces esta iglesia no está haciendo eso, ¿ya? Somos una iglesia que hace casi un poco de lío, casi que nos cerramos a nosotros mismos y nos vemos acá entre nosotros. Entonces, que quedemos con esta idea, con este propósito de ser hombres más misericordiosos, hombres más apegados al Evangelio, hombres con una voluntad de mantenernos en el camino del Señor y con una gran confianza en la bondad y en el amor de Dios, para poder, cada vez que nosotros cometamos un error, volver al Padre, volver con mucha humildad, con mucho arrepentimiento por los errores cometidos. Al Señor sea el honor y la gloria por los siglos